La etapa de la Edad Media es conocida también como el oscurantismo, pero vamos a ver que no fue realmente tan oscuro. Como siempre, ya que los romanos tenían un imperio así muy grande, ellos también fueron invadidos y la fuerza del imperio cayó, sobre todo a manos de los bárbaros alemanes. Y con esta invasión, los propios alemanes trajeron consigo pues muchas innovaciones en la vida cotidiana, inventos como los pantalones, los esquís, los barriles, el cultivo de centeno, de avena, etcétera, además de un nuevo sistema de arado con ruedas que resultó en una mayor producción de granos. Recuerden las consecuencias que tuvo en la antigüedad el que hubiera excedentes en la agricultura. Igualmente se utilizó ya la rueda hidráulica para poder moler el grano. Los inventos señalados ahorraron mucho tiempo a las personas de la época y entonces se generó un excedente de alimentos, había granos de más, había alimentos de más y eso fomentó el comercio y el desarrollo y crecimiento de las ciudades, así como el pago de las cruzadas, que fueron unas guerras que se llevaron a cabo durante la Edad Media, donde la Iglesia Católica estaba tratando de recuperar Jerusalén, que había caído en manos de los musulmanes. Entonces, estas guerras cruzadas fueron muy famosas. Hay por ahí algunas películas que ustedes pueden ver, una se llama Cruzada, precisamente, sirvieron para financiar esto. Eh, pero no nada más para financiar las cruzadas, sino que también el dinero que excedía por el comercio y demás fue utilizado para la construcción de catedrales y para la fundación de universidades. También hubo más descubrimientos en la navegación, por ejemplo, el timón, tan útil en los barcos, y la aguja magnética, o sea, la brújula. Otros avances fueron la manufactura del papel, la imprenta, la pólvora y el cañón. Tanto la imprenta como las armas de fuego tuvieron el mismo efecto que la invención del alfabeto y del hierro en la Edad de Bronce. La cultura de la población aumentó, dado que los registros estaban más disponibles para la gente. La imprenta, la invención de la imprenta contribuyó a que se diera la reforma protestante, dado que al imprimirse la Biblia, pues cada quien podía leerla e interpretarla como le acomodara, lo cual era una exigencia de los reformistas. No sé si tienen muy clara esta época. Les puede sonar el nombre de Gutenberg y la imprenta y no sé qué tanto. Bueno, pues es que antes la iglesia pues siempre tuvo un poder muy fuerte, pero en la Edad Media el poder era todavía más fuerte. Sucede que la Biblia, la lectura de la Biblia estaba reservada únicamente para los miembros de la iglesia, para los curas, para los arzobispos, obispos y toda esa jerarquía que existe dentro de la iglesia católica. Solo ellos tenían acceso a la Biblia. Además, no nada más el acceso, sino que la propia Biblia estaba escrita en otros idiomas, por ejemplo en latín, y los curas daban misa en latín. Entonces nadie realmente sabía qué es lo que estaba pasando cuando iban a misa, ¿no? Entonces, alguien estaba en latín y dices, pues, ¿qué onda? Así que la innovación de la imprenta contribuyó a que la Biblia se fuera imprimiendo cada vez más. Entonces la Biblia llegó a manos de la gente. Y hubo ciertas personas por ahí que dijeron, ah, caray, yo estoy leyendo la Biblia y parece que la Iglesia Católica no está haciendo las cosas bien o al pie de la letra. Y estas personas fueron precisamente los protestantes. Es cuando se da inicio la revolución, la reforma protestante, perdón, en Europa, con Calvino, que es un personaje muy importante, y también Martín Lutero. Entonces, las técnicas se desarrollaron y las artes empezaron a diversificarse. Empezó a haber más artes. También empezó a haber un poco más de especialización, pero no era tan notable como en nuestros días.
Los artesanos más hábiles y capaces se volvieron letrados, es decir, aprendieron a leer y escribir y empezaron a hacer también empezaron a volverse como intelectuales, ¿no? Em, y aportaron posteriormente al desarrollo de la ciencia. Como ejemplo es un artista que se apellidaba Cenini, quien siempre buscaba mejorar todo lo que se consideraba inmejorable. Veamos, se dice que hubo poco desarrollo en la Edad Media, que fue una época oscura, una época de ignorancia, pero realmente lo que se pensaba en esa época era que lo que ya se sabía de filosofía natural, o sea, que la Tierra pues era plana, que había unos domos o esferas alrededor de la Tierra que estaban llenas de criaturas celestes que movían todo, que si los metales tenían alma, todos esos conocimientos que ellos tenían en ese momento pensaban que era lo máximo a lo que la humanidad podía aspirar. Por tanto, no hubo tanta investigación en ese aspecto. Sin embargo, sí hubo construcción de universidades, sí hubo desarrollo de comercio y hubo muchísimo contacto cultural a raíz de las cruzadas. Además, llegaron Durero, Botticelli, Miguel Ángel y por supuesto Leonardo da Vinci, grandes artistas de la época, que no solo eran pintores y escultores, Durero y Botticelli, por ejemplo, estudiaron óptica, que es una rama de la física. Por su parte, Durero y Leonardo da Vinci observaban los cuerpos celestes, también hacían estudios astronómicos. Entonces, ellos eran artesanos porque pintaban, eran artesanos porque hacían esculturas. Sin embargo, aprendieron a leer y ello los llevó a acercarse mucho más al campo de la ciencia. Por ejemplo, abarcaban varias ramas de las ciencias y también de la tecnología que en ese entonces se conocían. Entonces, sí se especializaron, pero aún así todavía eran muy generales, es decir, se dedicaban a varias cosas a la vez. Da Vinci, por ejemplo, era inventor, era ingeniero militar y civil, además de hacer pinturas. Tal vez por eso, por ser tan heterogéneo, o sea, tan diverso, dedicarse a tantas cosas, los avances que se realizaron quedaron algo inconclusos, porque pues ustedes saben, el que mucho abarca, poco aprieta. Al dedicarse uno a varias cosas a la vez, pues hace que deje inconclusas, que no logre terminar ciertos avances o inventos, los dejan así inconclusos, pero pues sí, era el efecto de ser tan diversa, tanta diversidad en una sola persona. Aquí pueden ver algunos de los inventos de Leonardo da Vinci, que también le llamaba mucho la atención la anatomía humana. Entonces hacía aparatos así súper extraños, ¿no? Que algunos sí llegaron a materializarse, o sea, sí llegaron a fabricarse y algunos por supuesto que no. Lo que sí se logró fue desarrollar el lado empírico del método científico. O sea, ya no quedarse nada más en la observación y en la reflexión, sino poner manos a la obra. Entonces, en este sentido, Leonardo da Vinci, por ejemplo, ustedes pueden leer la página 167 del PDF que les mandé de Historia de la Ciencia. Leonardo da Vinci decía, al abordar un problema científico, dispongo primero diversos experimentos ya que pretendo determinar el problema de acuerdo con la experiencia, mostrando luego por qué los cuerpos se ven obligados a actuar de ese modo, por ejemplo, en la caída de un cuerpo o qué sé yo. Ese es el método que hay que seguir en todas las investigaciones sobre los fenómenos de la naturaleza. Entonces, Leonardo da Vinci, además de aportar en pintura, de aportar en inventos, de aportar en ingeniería y cosas de ese tipo, también aportó al conocimiento científico y es la razón por la que está incluido dentro de los grandes personajes en la historia de la ciencia. Ahora vamos a hablar un poquito de Copérnico. Nicolás Copérnico diseñó la teoría heliocéntrica. Esto quiere decir que él fue el primero que propuso, bueno, no fue el primero, pero había otro por ahí que ya lo había dicho, pero él dijo y defendió que el Sol era el centro del sistema solar. Sus fundamentos eran de naturaleza matemática,
Decía que una teoría científica era un grupo de ideas deducidas a partir de ciertas suposiciones o proposiciones. Dichas suposiciones debían realizar dos cosas. Primero, todo aquello que yo vaya a suponer o proponer debe salvar las apariencias. Esto quiere decir que debe de ir más allá de lo que parece, ¿sí? O sea, dar cuenta de movimientos observados en los cuerpos celestes. No nada más pensar que si yo aquí en la Tierra estoy viendo que se mueve la luna, pensar que la luna es la que se está moviendo. Es decir, no, hay que ir un poco más allá. Tenemos que pensar que es probable no que el Sol se esté moviendo o que la luna, sino que la Tierra a lo mejor es la que se está moviendo, ¿sí? Entonces a eso se refería con salvar las apariencias, era ir más allá de lo aparente. Otro punto, las suposiciones decían no deben contradecir los conceptos básicos pitagóricos, es decir, los movimientos circulares y uniformes. Si los supuestos no concordaban con las observaciones, entonces teníamos un problema grave. Ahora, ahí es donde se equivocó Copérnico, porque si recuerdan los pitagóricos, pues su ideal de figura geométrica, la figura geométrica perfecta era el círculo, pero ya sabemos que los cuerpos celestes no se mueven en círculos. Pero bueno, ahí metió las patas Copérnico, pero no importa, de todos modos se hizo terriblemente famoso. La crítica también que hacía Copérnico a los antiguos astrónomos, al sistema tolemaico, a aquellas esferas que había propuesto Aristóteles con el motor inmóvil y las jerarquías de ángeles que estaban moviendo todo el relajo ahí arriba, decía, lo que pasa, decía Copérnico, es que fracasaron en explicar lo que se observaba o habían complicado innecesariamente sus sistemas del universo. El propio Copérnico escribió, dijo, por tanto, en el proceso de demostración que se llama método, hallamos que o bien han omitido algo que era esencial, o bien han admitido algo extraño y plenamente improcedente. Por ejemplo, pues esa idea de las esferas o domos que estaban en el cielo y pues mucho menos la jerarquía de ángeles que andaba por allá arriba, totalmente improcedente. Entonces decía, se complicaron innecesariamente y esa es una gran lección que nos da Copérnico, jamás debemos complicar innecesariamente nuestras teorías. Y luego, en cuanto a los círculos o esferas de Aristóteles, pensaba que era una complicación también innecesaria y por tanto simplemente los desechó. Dijo, esto no es cierto y los quitó, así, con toda la valentía. Es decir, recurrió a los conceptos griegos y los fue refutando, o sea, los fue desechando. O sea, los griegos dijeron esto, paz, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve, esto no, eso sí, y así. Pero además, jamás incluyó en su sistema que los cielos fueran divinos y que la tierra fuera imperfecta. Su sistema, en comparación con el de Ptolomeo, gozaba de simpleza y elegancia. No había ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines moviendo absolutamente nada. Decía él, los cuerpos celestes poseían movimientos propios naturales. Sin embargo, lo que sí pasó con Copérnico es que nunca modificó su postura en cuanto a que los movimientos de los planetas eran circulares en lugar de elípticos. Un dato curioso de Copérnico es que toda su obra, sus observaciones astronómicas, las estuvo elaborando mientras vivió, por supuesto, pero nunca dejó que se publicaran mientras él estuviera vivo, porque sabía que tal vez a la Iglesia Católica no le iba a gustar mucho lo que iba a decir, porque la Iglesia Católica, ya dijimos en el otro video, la Iglesia Católica quedó contenta con las ideas de Aristóteles porque pensaban que era muy bueno que hubiera ángeles y arcángeles y querubines y serafines moviendo todo, porque pues eso iba de acuerdo con sus propias ideas. Entonces, la Iglesia Católica se iba a molestar cuando dijera Copérnico, pues no hay nada de esos seres allá afuera
y no hay nadie moviendo absolutamente nada. Es más, ni siquiera la Tierra es el centro del universo, sino el Sol lo es. Y además pensaban del universo, ¿no? No solo del sistema solar. Pero la Iglesia Católica tenía esa inclinación a pensar que la Tierra y todos los seres vivientes creados por Dios pues eran la máxima obra divina. Por tanto, debían estar en el centro de absolutamente todo. Y Copérnico dijo, pues no, no es así. Y lo siento mucho, lo lamento mucho, pero somos uno más en el universo, no somos tan especiales ni tan buena onda como para estar en el centro del universo. Pero Copérnico dijo, no se van a enojar, por tanto, permitió que se publicaran sus obras hasta haber fallecido. Vamos a pasar a otro filósofo que se llama Francis Bacon. La importancia de Bacon radica en que en primer lugar fue el primero en darse cuenta del significado histórico de la ciencia y del papel que podía desempeñar en la vida humana. Decidió impulsar el movimiento científico y contribuyó a analizar y definir la metodología general de las ciencias. No obstante, Bacon era más un filósofo que un científico. Es decir, se había dado cuenta, porque estaban así cada científico por allá, así haciendo su trabajo, cada quien en su casa, así sin hablarse, sin nada. Y Bacon dijo, oye, estamos avanzando en un montón de cosas. Entonces fue el primero que le dio su importancia al significado histórico de la ciencia. Recordemos que por un lado estaba la tradición culta, o sea, los filósofos que elaboraban complicadas teorías y andaban por allá, pues a lo mejor en su sala, en su cuarto, piense y piense y todo. Y por otro lado estaba la tradición artesanal, o sea, aquellos que ponían manos a la obra, que hacían inventos, que construían cosas. Bacon se esforzó por unir ambas tradiciones, o sea, ambas tradiciones, la filosófica y la artesanal, para que lo empírico, o sea, lo práctico, lo real, o lo concreto, y lo racional, que era lo filosófico, formaran un solo método. Bacon observó que lo filosófico se desarrollaba de manera más errática que lo artesanal, o sea que lo filosófico como que daba de tumbos, como que andaba por ahí, subía, bajaba, entraba, salía, así como más caótico, como que había muy pocos acuerdos, como que cada quien pensaba lo que se le pegaba la gana, etcétera. Y lo artesanal, o sea, la construcción de objetos, la invención de cosas, como que fluía más organizadamente en comparación con lo filosófico. Y literalmente dijo, la mejor explicación de tan opuestas fortunas es que en las artes mecánicas los talentos de muchos individuos se combinan para producir un resultado único, mientras que en filosofía un talento individual destruye varios. Muchos se rinden al liderazgo de uno. Y lamentablemente sigue siendo cierto. Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, todos esos científicos naturales que se dedican mucho más a la construcción de cosas, pues como que trabajan de manera más calmadita y más organizada y dicen vamos a hacer esto, se ponen de acuerdo más fácil. Pero todos los que estamos en ciencias humanas, ciencias sociales y también filosóficas, históricas y todo eso, híjoles, son unas discusiones interminables y parecería ser que estamos todos peleándonos entre nosotros. Así pues, Bacon pensaba que el nuevo método para hacer avanzar a las ciencias y a las artes era investigando nuevos principios, nuevos procesos, nuevos hechos. Pensaba que se debería recolectar información sobre una gran cantidad de hechos y que formaría una enciclopedia que explicaría todos los fenómenos naturales. Cosa que, bueno, al final de cuentas nunca logró hacer porque, pues, ¿quién tiene tiempo para hacer investigar todos los fenómenos naturales que se puedan imaginar? O sea, obviamente no, pero sí logró tener algunas cosas y por lo menos la intención de unificar el método estuvo ahí presente. Pero ¿cuál era ese método? Decía él, hay que obtener hipótesis a partir de una tabla de hechos o de un conjunto de hechos. Entonces, primero él observaba los hechos, o sea, lo que ustedes quieran, la plantita creciendo,
la lluvia cayendo, la piedra cayendo por allá, o sea, qué sé yo, cualquier hecho. Entonces, primero observaba los hechos y de ahí generaba hipótesis que contrastaba experimentalmente. Una hipótesis es una explicación provisional a un hecho. Entonces, yo me imagino que la lluvia cae porque quién sabe qué, ¿no? Esa es una hipótesis. Entonces, es provisional y la contrastaba experimentalmente. Después se construía una pirámide de teoría científica mediante procedimientos inductivos, es decir, Francis Bacon es el padre del método inductivo. Por ello, la concepción baconiana del método científico era esencialmente experimental, cualitativa e inductiva. Y Galileo, que ya lo veremos, por el contrario, trabajaba un poco más a través de deducciones. De hecho, el desarrollo de la ciencia del siglo XVII fue impulsado por el método de Galileo y también de Descartes, porque el método inductivo de Bacon empezó a usarse hasta el siglo XIX. Bien, hace un momento platicamos de que Copérnico no quiso contradecir a los pitagóricos y siguió sosteniendo que los movimientos de los cuerpos celestes eran circulares. Bueno, Johannes Kepler fue el que sostuvo que los movimientos no eran circulares, sino elípticos. El método de Kepler era el siguiente. Esto es nomás en astronomía, pero está bien. Primero observaba los cielos. O sea, fíjense cómo observar es un elemento súper importante para el método científico y que ha estado presente toda la vida, ¿sí? O sea, de ahí sale lo de la observación como método científico. Bueno, entonces primero observaba los cielos. Después elaboraba hipótesis para explicar los movimientos que observaba. Después consultaba la física o la matemática de la cosmología, así todos los libros que se habían escrito, y las matemáticas y los cálculos y no sé qué tanto. Pero también la metafísica, o sea, todas aquellas cosas como filosóficas que se habían escrito sobre ello, para ver si encontraba alguna explicación, a lo mejor alguna le atinaba algo, ¿no? Después registraba las posiciones de los cuerpos celestes en el pasado para predecir qué era lo que iban a hacer en el futuro. Y después fabricaba y usaba sus instrumentos. No obstante, Kepler decía que la tercera parte, o sea, donde estaba lo de la metafísica y la de los movimientos circulares, no era esencial. Él decía, si sus hipótesis coincidían con esa parte metafísica de la cosmología, pues está bien, qué padre, qué bueno, felicidades. Pero si no coincidía con la parte metafísica, eliminaba la metafísica. Ante todo, decía, sus hipótesis deben ser razonables y su objetivo era la demostración del fenómeno y su utilidad en la vida diaria. Y esto es también súper importante, es una de las grandes aportaciones de Kepler, no nada más de lo de las órbitas elípticas, sino que nos dijo a nosotros, los científicos de todo el mundo, si algo no te sirve, de la teoría, no lo uses, deséchalo, porque todo lo que tú debas decir como hipótesis y la construcción de tu investigación, todo debe ser razonable, o sea, no digan locuras cuando investiguen, no planteen hipótesis increíbles y que nadie se va a tragar, no lo hagan, no pierdan su tiempo, eliminen todo aquello que no les va a servir. En el video anterior vimos a un filósofo natural que se llamaba Filopón. Y él había dicho que no había jerarquías de ángeles y arcángeles y todo eso moviendo las esferas celestes, sino que más bien desde el comienzo Dios había conferido un ímpetus a los cuerpos celestes, una potencia motriz propia que no se agotaba, así como también había conferido a los cuerpos pesados la tendencia de caer hacia la tierra. Y recordemos que fue condenado como hereje por la iglesia. Esta teoría del ímpetus tenía muchos seguidores, o escuela del ímpetus se llamaba también. A todos los seguidores que aplaudían esa teoría se llamaba escuela del ímpetus, que se vio algo estancada en el siglo XVI, dado que los ingenieros como Leonardo da Vinci y después Galileo desarrollaron la mecánica en la universidad. Ahora, ¿por qué se estancó? Porque los ingenieros se dedicaron a experimentar en lugar de limitarse a discutir. Ahí está la división entre los filósofos y los de las artes, lo artesanal, lo manual, lo práctico.
los científicos de la época. Da Vinci apreciaba la importancia de la experimentación cuantitativa en el método científico, así como a las matemáticas. Decía que no había certeza en la ciencia si no se puede aplicar una de las ciencias matemáticas. Y es algo que a ustedes les va a tocar porque por supuesto no van a poder escapar de la estadística. Vamos a tener que usar matemáticas en su carrera porque la base científica matemática es muy importante para la ciencia. En oposición a la tradición culta, la de los filósofos, surge quien fundó una nueva forma de estudiar la mecánica, Galileo Galilei. Señalaba que para ser científico debería el artesano estar familiarizado con las matemáticas y así poder desarrollar resultados teóricamente. Pensaba Galileo que las demostraciones matemáticas seleccionadas podían aplicarse a la investigación de cualquier problema que implicara cualidades medibles. Decía Galileo que al descubrir las causas de un fenómeno, la mente se prepara para entender y conocer de otros hechos sin tener que experimentar ya. Mostraba así cómo era posible demostrar algo sobre lo que no se había observado nunca, a partir de fenómenos ya conocidos, dando explicación a esos fenómenos donde el experimento verificaría tal explicación. Galileo encontró un límite para el método matemático experimental. No podía abordar fenómenos no medibles, es decir, lo cualitativo, las cualidades de los fenómenos. En esa parte de los fenómenos era en donde el método cualitativo e inductivo de Bacon funcionaba mejor. Entonces se trazó una distinción entre las propiedades medibles y primarias de la naturaleza y las secundarias que no eran medibles. Las propiedades medibles de los objetos, o sea, la masa, el movimiento, la magnitud, eran consideradas las propiedades reales y objetivas de la materia. Las que no eran medibles, como el olor, el sabor, se consideraban productos subjetivos de los órganos de los sentidos y que no tenían realidad como tales en el mundo exterior, porque realmente nosotros no podemos ver objetivamente un olor, ni lo podemos tocar, ni lo podemos medir. Tampoco un sabor lo podemos tocar y lo podemos medir. Es algo que ya depende de cada uno, está adentro de cada uno. Por eso se llama subjetivo. Por supuesto, Galileo era un inductivista. A partir de la observación de cierto número limitado de fenómenos, procedía a generalizar. Observó que cierto planeta giraba, se movía. Luego observó que otro planeta hacía lo mismo, y otro más y otro más. Por tanto, concluyó que la Tierra también se movía. Y es muy famosa su frase de que cuando salió del juicio que le hicieron en la Inquisición por andar diciendo herejías, como decir que la Tierra se movía, él salió diciendo y sin embargo se mueve. Como saben, Galileo publicó sus hallazgos, sus teorías, sus observaciones en apoyo a la teoría copernicana a principios del siglo XVII. Y dado que surgieron tales elementos favorables a la nueva astronomía, la oposición a esos nuevos conocimientos se endureció. Galileo por eso fue acusado de herejía y se le tenía como contrario a la autoridad de Aristóteles. En 1615, Galileo fue convocado por la Inquisición y fue obligado a abjurar de la teoría copernicana. Las proposiciones de que la Tierra giraba sobre su propio eje y alrededor del Sol fueron declaradas falsas y heréticas, y las obras de Copérnico entraron al índice de libros prohibidos, de donde no fueron liberadas sino hasta 1835. Una cuestión importante en cuanto a Galileo fue que sus obras escritas fueron dirigidas a un público mucho más amplio, dado que se escribieron en italiano vernáculo, o sea, en un lenguaje mucho más fácil y accesible para la gente, y se redactaban de tal forma tan simple que la información tenía que llegar a quienes ignoraban todo sobre el tema. Por eso Galileo fue mucho más efectivo históricamente en la divulgación científica en comparación con Kepler. Por tal motivo, por llegar a más público, Galileo fue de nuevo convocado por la Inquisición en 1633 y otra vez fue obligado a rechazar la tesis copernicana, pero ahora sí fue condenado por herejía
y fue detenido durante la última etapa de su vida. Los centros de desarrollo científico se desplazaron, fomentando que los aficionados de aquella época comenzaran a interesarse por la ciencia. Generalmente eran los aficionados con buena posición económica, o sea, con lana, quienes hicieron algunas aportaciones a la filosofía de la ciencia. Descartes era uno de ellos. Era hijo de un consejero del Parlamento de Bretaña y se estableció dos metas en el desarrollo de su filosofía natural. Primero, examinar y generalizar el método matemático que se había estado implementando en la ciencia mecánica. Y segundo, construir un modelo mecánico general de las operaciones de la naturaleza. Viviendo en Holanda, publicó una obra muy famosa de Descartes que se llama Discurso del Método, obra integrada en dos partes. Primero, un análisis del método matemático y además un bosquejo de la concepción del mundo físico. Descartes había leído a Bacon y simpatizaba con sus objetivos, pero pensaba que al partir Bacon de hechos empíricos estaba equivocándose desde ahí. Se debía partir de principios generales que eran la base de la investigación deductiva, es decir, pensaba que el modelo inductivista de Bacon era erróneo. Igualmente, otra de sus aportaciones al método científico fue que abrió la posibilidad de desechar francamente la variedad de teorías que existían para explicar un fenómeno y se restringió solo a aquellas teorías que pudieran desarrollarse matemáticamente. Igualmente, todas las cualidades medibles no tenían la misma importancia, por lo cual se podían desechar las menos importantes y así simplificar el estudio. No obstante, Descartes no dio gran importancia a la experimentación, es decir, como les dije en clase, era mucho más abstracto su trabajo, era matemático, no se iba a poner manos a la obra. Entonces no le dio importancia a experimentar. Pensaba que los experimentos solo ilustraban las ideas que ya se habían deducido a partir de principios dados por intuición. Los experimentos, pensaba, no determinan a los principios. En este sentido, es contrario a lo que hacía Galileo Galilei. Entonces aquí hay un problema, porque Bacon en aquel entonces no había apreciado la importancia de las matemáticas y Descartes no había apreciado la importancia de la experimentación. Además de ello, Descartes pensaba que no eran las consideraciones matemáticas lo que le daban forma y explicación al universo. Sostenía que eran consideraciones mecánicas. Realizó muchos avances en el desarrollo de su modelo matemático e inventó la geometría de coordenadas, además de ser el primero en enunciar el principio de la inercia. Sin embargo, Descartes pensaba que la Tierra podía considerarse inmóvil en el centro de un vórtice, es decir, se apegaba más a los supuestos tradicionales que no contradijeran lo que Aristóteles había señalado. De todas maneras, y debido a sus investigaciones en cuanto a la inercia y el movimiento, sus obras también formaron parte del índice de libros prohibidos hasta el año 1740. En cuanto a lo mecánico o a su mecanicismo, Descartes sostenía que todos los seres materiales eran máquinas regidas por las mismas leyes mecánicas, que el mundo físico y orgánico era un sistema homogéneo, o sea, como completo, organizadito, y mecánico, compuesto por entidades similares, ya no por la jerarquía de seres angelicales que tanto aplaudían los filósofos de la antigua Grecia. Además del mundo mecánico, había un mundo espiritual, y solo el hombre participaba en los dos, dado que el ser humano, decía, pues tiene alma. En la medida en que la filosofía de Descartes fue ganando terreno, desapareció gradualmente la idea de que el mundo estaba compuesto por una jerarquía de criaturas y más bien había dos planos horizontales, uno mecánico y otro espiritual. Descartes sostenía que la naturaleza estaba completamente gobernada por leyes, las cuales eran los principios de la mecánica, y que dado que Dios gobernaba el universo, tales leyes de la naturaleza habían sido decididas desde un principio. Una vez que el universo fue creado, la deidad ya no había interferido con la máquina autosuficiente que había creado. Recuerden que en la Edad Media se suponía que Dios lo manejaba todo, que participaba día con día en el funcionamiento del mundo y de la vida.
Había milagros, demonios, estrellas fugaces consideradas como mal augurio, etc. Y se explicaba todo a partir de la intervención de Dios en la vida cotidiana. Pero la filosofía cartesiana ganó terreno y los cometas y sucesos astronómicos eran ya más materia de estudios para los científicos que cosas teológicas. Uno de los personajes que aceptó con gusto la filosofía de Descartes fue Calvino, que fue un importante personaje de la Revolución Protestante. Dado que Dios, decía Descartes, era el rector absoluto del universo y había dictado leyes del funcionamiento desde el inicio, y ello pues le gustaba mucho a los calvinistas, porque los valores cósmicos de los calvinistas se asemejaban a lo que pensaban los científicos de la época. Tan es así que las teorías de Descartes se enseñaban en las universidades de Holanda, que era un país sumamente calvinista, y en las escuelas francesas protestantes. Los que no estuvieron de acuerdo con la filosofía cartesiana pues fueron los católicos, porque lo que decía Descartes no iba muy de acuerdo con lo que había planteado Aristóteles y que tanto habían aceptado durante siglos. No obstante, las aportaciones de Descartes no enriquecieron tanto al método científico en comparación con Galileo y Kepler. De hecho, Newton utilizó mejor el método de Galileo que el de Descartes. Alphonse de Candolle señaló en su libro de Historia de la Ciencia que de los 92 miembros elegidos para la Academia de Ciencias de París desde su fundación, 71, de 92, 71 habían sido protestantes, 16 católicos, 5 indeterminados o judíos. Mostró que fuera de Francia, los protestantes superaban a los católicos en un factor de más de 6 en ser sobresalientes en ciencia. Examinó los periodos de 1829 y 1869. En ambos periodos había en la sociedad real aproximadamente el mismo número de extranjeros católicos y protestantes, a pesar de que fuera del Reino Unido había 139 millones de católicos y solo 44 millones de protestantes. Es decir, estaba muy parejo el número de católicos y protestantes en la sociedad real de ciencia, a pesar de que los protestantes como ciudadanos eran minoría. Ello sugería que los protestantes predominaban en ciencias en la Europa moderna. Ello se puede atribuir a tres factores principales. Primero, la congruencia entre el primitivo ethos protestante, o sea, su ética, su manera de pensar y de conducirse, y la actitud científica. Segundo, el uso de la ciencia para la consecución de fines religiosos. Y tercero, acuerdo entre los valores cósmicos de la teología protestante y los de las teorías de la primitiva ciencia moderna. Vamos a explicar el primer punto. En los primeros días de la Reforma Protestante, tanto los reformadores suizos como alemanes enseñaban que el hombre debía rechazar la guía de los sacerdotes católicos y debían buscar la verdad espiritual en su propia experiencia religiosa. Esto como consecuencia, por supuesto, de que la Biblia ya se había logrado imprimir en muchísimos ejemplares y la gente tenía acceso al conocimiento religioso. De manera similar, los primeros científicos modernos se apartaron de los sistemas de la filosofía antigua, o sea, así como los reformadores se apartaban de los católicos, los científicos modernos se apartaron de la autoridad aristotélica en cuanto a filosofía natural, y también de los pensamientos medievales para buscar la verdad científica en su propia experiencia. Tanto protestantes como científicos suponen que sus predecesores pudieron haber estado equivocados, conservando no obstante la reverencia hacia ellos. El uso de la ciencia para fines religiosos se volvió importante para los calvinistas del siglo XVII, especialmente para los puritanos ingleses. Ellos subrayaban el deber religioso de hacer buenas obras y la actividad científica estaba entre ellas porque era beneficiosa para la humanidad. El individualismo empírico y el antiautoritario común entre los primeros científicos protestantes modernos produjo una congruencia entre ciencia y religión, además de la promoción calvinista de las buenas obras que impulsó positivamente a la actividad científica. Respecto del tercer punto, la visión medieval del mundo, o sea, católica, se componía de una teología y una filosofía natural que se entrelazaban.
es decir, dioses y ciencia estaba así como todo revuelto. Los protestantes atacaban los elementos teológicos de los católicos, mientras que los científicos atacaban los elementos cosmológicos de los católicos. Así los católicos estaban como entre la espada y la pared. Por todos lados les llegaban los golpes. Los protestantes atacaban la visión jerarquizada medieval, que decía que el universo estaba poblado o compuesto de una cadena gradual de seres que se extendía desde la deidad en la periferia hasta las más imperfectas entidades en la tierra. Era una jerarquía de 9 órdenes de seres angélicos, y ello justificaba la existencia de una jerarquía en la iglesia terrenal, a la cual los protestantes se oponían. Calvino decía que el hombre no podía saber si realmente existía esa jerarquía celeste, por lo que el control absoluto del mundo se depositaría en un solo Dios. Y si ustedes van a una iglesia protestante, ellos no tienen santitos ni vírgenes, nada más creen en Dios y ya. Se sostenía que ese rector absoluto gobernaba directamente mediante decretos promulgados desde el comienzo. Esos decretos eran las leyes de la naturaleza. La doctrina teológica de la predestinación preparó el camino para el determinismo mecanicista, cosa que vamos a ver más adelante. Copérnico decía que el Sol poseía un dominio absoluto sobre el sistema solar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y, por su lado, los protestantes sostenían que Dios poseía un dominio absoluto sobre el sistema solar. Entonces no estaban tan peleadas sus ideas. Otra de las ideas que reconciliaba la teología protestante con la ciencia era la del universo infinito y la pluralidad de mundos en el siglo XVII. La suposición de la existencia de más mundos y otros pobladores en otros sistemas solares se oponía a la idea tradicional de la jerarquía católica porque entrañaba que los demás planetas y cuerpos celestes tenían la misma naturaleza que la Tierra. Se sostenía además que los procesos naturales estaban gobernados con economía, es decir, de manera simple. Por tanto, todo lo complejo y complicado que resultaba el conocimiento aceptado por la Iglesia Católica, pues fue combatido y fue desechado de manera paulatina. No obstante, llegó un punto de ruptura. Y ese punto de ruptura fueron las teorías de la evolución del siglo XIX, que fueron, ustedes saben muy bien, formuladas por Charles Darwin. En este momento ya hubo una separación franca entre la teología religiosa y todos los conocimientos y fe que se tenían respecto de ciertos fenómenos con lo que era conocimiento científico. Entonces la división entre religión y ciencia se dio de manera mucho más franca, mucho más marcada a partir de las teorías de la evolución de Darwin.